Buenas tardes, amigos. Continuamos con nuestras pláticas que el aula educativa de Amigos del Hígado, desde su perfil de Facebook Live y siguiendo nuestra labor altruista, ha preparado un programa muy interesante en el conversatorio amigo, con el tema Actualidades en osteodistrofia y enfermedad hepática y sus implicaciones con el hueso y el hígado. Para ello tenemos como invitado al doctor Juan Alfredo Tamayo y Orozco, nefrólogo clínico y experto en el tema. También nos acompaña nuestra amiga Yolanda González Casanova, quien nos compartirá su testimonio de vivencia con la salud ósea y metabólica. Al final podrán hacer sus preguntas sobre alguna duda. En la coordinación de preguntas y respuestas, el doctor Jorge Luis Po, internista, hepatólogo clínico y director médico de Amigo, también de la Clínica RMD, Ciudad de México. Y pues le dejamos la palabra al doctor Jorge Luis Po, quien nos ampliará esta presentación. Por favor, doctor Po. Gracias, querida Hortensia. Pues un mes más, aquí estamos a nuestra cita académica y nuestro compromiso con la salud hepática, tratando de cubrir novedades o actualidades sobre temas relevantes para los pacientes que viven con la enfermedad hepática. Entonces, hoy tenemos a dos invitados, uno de ellos, pues ya conocido por ustedes, el doctor Juan Tamayo, que nos acompaña desde hace ya muchos años, y el otro es Yolanda. Entonces, yo les pediría que, como hay pacientes nuevos, pacientes que se incorporan a este conversatorio y pacientes ya de muchos años de antigüedad, que honrándolos a los nuevos, que cada uno se presentara, ¿no? Una primera ronda de presentación. Primero Yolanda, que nos dijera quién es Yolanda y por qué está acá. Ok, claro que sí. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Yolanda. Aunque por ahí dice Mario de la Parra, no, soy Yolanda. Soy paciente tengo coliangitis biliar primaria, esta enfermedad autoinmune, bueno, ya se me fue diagnosticada desde finales del 2019. Y bueno, pues a partir de entonces, pues sí, hubo un cambio significativo en mi vida, ¿no? Lidiar con esto eh, y hacer muchos cambios en mi vida, pero ha valido la pena. Y aquí estoy para platicarles. Dinos un poquito más, Yolanda, ¿quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿Qué haces de tu vida cotidiana sin meterte en la enfermedad todavía, ¿no? Ah, ok, perfecto. Eh, yo soy dentista de profesión, tengo 2 hijas, tengo 2 nietos y bueno, por el momento ya estoy jubilándome poco a poco. He llevado mi vida profesional pues desde siempre, aún con mis hijas y todo. Y bueno, finalmente estoy en esta nueva etapa de mi vida en donde estoy disfrutando, la verdad, mucho esta etapa con mis nietos, sobre todo, que me han inyectado una vitalidad y una energía impresionante. Eso ha sido una experiencia muy bonita, la verdad. Y bueno, ya jubilándome, siempre es un poquito de duelo, ¿no? Dejar la profesión o poco a poco, pero muy contenta y bueno, dedicándome mucho a mi salud, la verdad. Gracias, Yolanda. Pues bueno, ahora le pido a Juan Tamayo que se presente y que nos diga en particular por qué siendo médico de una especialidad muy específica, la nefrología, ¿cómo es que llegó Juan Tamayo a convertirse en un experto nacional, diría yo, mundial, en la salud
del hueso. ¿Qué fue lo atractivo de dedicar su vida a la investigación y a la asistencia de padecimientos ligados con la salud ósea? ¿Y por qué? Bueno, les haré una historia larga, corta, es porque pues esto empieza allá en 1979, cuando pues muchos de ustedes ni plan eran, sí, Habíamos nacido. no tenían ni idea de que iban a existir. Entonces ya para ese momento era muy claro que los riñones tenían un papel endocrino, quiere decir, tenían mucha relación con varias de las glándulas que manejan nuestro organismo. Yo me fui a un doctorado a la Universidad de Washington en San Luis, Missouri, básicamente para entender por qué el cuerpo humano formaba piedras en la orina. Y las piedras de la orina en una gran proporción de la gente son por minerales que deberían estar en los huesos y que al no quedarse en los huesos se eliminan en ese líquido maravilloso que es la orina, porque ahí se desecha todo lo que el organismo no debería retener. Y como no se supone que tengas exceso de minerales en la orina, pues porque se sobresatura la orina, se fabricaban cristalitos que de darse condiciones específicas se hacían piedras, ¿no? Entonces, cuando ya estuve yo allá en San Luis, Missouri, me tocó, porque así le pasa a uno en la vida, seguramente ustedes tendrán historias parecidas, pues ahí había un instituto de radiología que se llamaba el Instituto Mallinckrodt, en donde estaba un profesor Sorensen que estaba diseñando lo que hoy se llama densitómetro, que es un aparato que puede medir cuánto mineral tiene el esqueleto en las regiones de interés. En aquel momento no se podía medir más que la densidad mineral de de la columna lumbar, 4 vértebras, y el fémur y el antebrazo, o sea, 6 de los 206 huesos. Entonces ya cuando yo regresé a México en 1982, sabía que íbamos a tener a la mano un densitómetro en los siguientes años, y de no haber sido porque ladró el perro y el presidente López Portillo tuvo que llorar como un perro, así, tal cual. ¿Se acuerdan de esa anécdota? Bueno, Ah, pues sí. el Consejo Sí. de Ciencia y Tecnología, que ya tenía autorizada la compra de mi superlaboratorio y del densitómetro y todo esto, pues se tardó nada más y nada menos que hasta el año 2000 en que pudiera yo tener un densitómetro. No, 1990, perdón. Entonces, ¿qué pasó? Que no fue una historia muy extraña para el resto del mundo, ¿ven? Yo había hecho riñón endocrino, ya sabíamos la relación que existía entre la función renal y las glándulas del cuerpo, en particular las paratiroides, el páncreas, los ovarios, las suprarrenales y la tiroides. Ven que es todo un conjunto de glándulas que tienen que ver muchísimo con la manera en la que el esqueleto y el riñón interactúan. Entonces ya se empezaba eso a hacer la escena mucho más interesante, ¿ven? Eso es muy apasionante si te toca vivirlo como un primer mexicano que se mete en esto, ¿no? Para 1990 había 600 densitómetros en el mundo y había 6 en Latinoamérica y yo tenía uno de los 6. Y ahí empieza mi historia relativa a la salud de los huesos, que tiene que ver mucho con la salud de los riñones y las piedras urinarias y las glándulas. Entonces yo les diría en esta breve introducción que mi vida se dedicó a hacer la parte endocrina del riñón. Entonces soy un nefrólogo endocrinólogo y eso me puso en contacto para cuando lleve a llegar el densitómetro a Médica Sur, ven, con el ámbito de la menopausia. ¿Por qué? Porque la osteoporosis era de las menopáusicas y las menopáusicas eran de los ginecólogos, no de los nefrólogos. Entonces fue muy divertido ir abriendo paso, ven, en tratar de lograr que se dieran cuenta que los huesos no son nada más materia así de sostén, sino que interactúan muchísimo con el resto del organismo. Y bueno, así se fue haciendo una historia
que era para que la gente no formara piedras en la orina, fíjense qué curioso, a que los huesos fueran sanos y que los riñones y los huesos se portaran como grandes amigos. Y bueno, de ahí vienen un montón de otras aventuras que por brevedad no les cuento, pero que nos llevaron a Jorge Luis Po y a mí hace un buen rato a esta parte oculta de la historia de la calidad de vida del que vive con enfermedad del hígado. Pues resulta que igual que los riñones, el hígado es otro actor sumamente importante en la salud del esqueleto. ¿Ven? Ya comentaremos en el curso de este conversatorio cómo pasando los años, desenredando la madeja, encontrando para dónde va el hilo, ¿no? Se fueron haciendo claras las ideas de que el organismo es un sistema extraordinariamente eficiente y que si se altera un mecanismo, hay otro que lo compensa para mantener la salud. Y no te enfermas hasta que realmente tu cuerpo se desorganizó mucho. Entonces, el hígado es crucial en la organización del esqueleto. Y de allá, de la nefrología, que la gente piensa que qué será el nefrólogo, muchos creen que son urólogos, ¿no? El nefrólogo es el tinaco y el urólogo la plomería, ¿ok? Para que quede claro, ¿no? El riñón tiene que procesar 1440 litros de sangre al día. La gente no sabe eso. Y pues todo lo que le sobra al cuerpo lo eliminas en 2 litros de orina. Entonces imagínense todo el trabajo que hacen los riñones para filtrar 1440 litros y conservar en el cuerpo lo que no se puede perder y eliminar en la orina lo que es tóxico. Entonces el riñón es fundamental en todo este conjunto que se llama equilibrio en el cuerpo. Y el hígado, pues es otro gran participante, ¿ven? No se puede concebir un organismo en equilibrio con un hígado enfermo que no se corrige y se vive con enfermedad hepática. Igual se puede corregir y vivir con enfermedad renal, pero un testigo inocente que paga los platos rotos de enfermedad del hígado y de enfermedad de los riñones es el esqueleto, que es de lo que vamos a hablar hoy. No sé si eso les deja más o menos una ligera idea de lo que de 1979 a la fecha he tenido que ser testigo. Hay muchas historias que podríamos pasarnos mucho rato contándolas, pero no es mi biografía. Aquí lo que interesa es hablar de cómo el esqueleto, como testigo, se comporta ante una enfermedad hepática. Gracias, doctor Juan Tamayo. Aquí lo simbólico, déjenme decirles que a pesar de que hay muchos nefrólogos, o relativamente varios nefrólogos en México, hay muy pocos que sean expertos en salud ósea. Y desde luego solo hay un Juan Tamayo que afortunadamente está hoy por acá con nosotros y que le haremos varias preguntas. Ya me llegaron 2, por cierto. Una segunda ronda, Lourdes. Perdón, Yolanda, una segunda ronda, Yolanda, ¿cómo te ha tocado vivir la enfermedad hepática? ¿Dirías que cuando no sabías que la tenías y cuando ya supiste que la tenías, cambió mucho tu vida? ¿O en qué sentido ha cambiado tu vida de sobrellevar contigo esta conciencia de la enfermedad del hígado? Sí, bueno, primero fue algo muy angustiante para mí llegar con el doctor adecuado que me pudo diagnosticar esto. Pasé por varios gastros, endocrino, internistas, y bueno, el principio fue que en mi check-up ginecológico empezaron a salir la GGT un poco alta. Yo al preguntarle al doctor que por qué me había salido eso alto, me dijo que no me preocupara, que eso era de personas obesas y que yo no era obesa y que no me preocupara. Y año con año iba subiendo hasta que yo dije, no, pues esta respuesta no. Y empecé a tener trastornos digestivos y bueno, me atendieron de colitis, me hicieron un estudio para ver si mi vesícula biliar estaba funcionando bien, todo estuvo bien
Y sin embargo, yo seguía con trastornos digestivos hasta que llegué con mi médico, con el hepatólogo, quien me hizo la prueba para poder, digamos, o diagnosticar o la prueba que hacía, digamos, el diagnóstico diferencial, ¿no? Entre, me imagino, muchas otras cosas. Y ahí fue donde me fue diagnosticada la coleangitis biliar primaria. Esto fue a finales del 19. Fue un duelo para mí saber que tenía yo una enfermedad autoinmune en la que no me podía yo tomar una pastilla, una píldora y poder mejorar, sino que básicamente todo dependía de mi disciplina, de cambiar hábitos alimenticios. Yo siempre he sido una persona que hace ejercicio, entonces, bueno, eso no me costó mucho trabajo, pero sí fue una cuestión de mucha autodisciplina. Renunciar, por ejemplo, a una copita que me tomaba yo de vez en cuando, obviamente nunca más. Fueron varias cosas que tuve que ir dejando en mi dieta que me costaron mucho trabajo, pero la verdad es que conforme fui llevando esta dieta que me mandó la nutrióloga, mi doctor me mandó con una nutrióloga, ella me diseñó una dieta, empecé a hacer el ejercicio pues más constante, ya no tomé alcohol, que repito, tomaba yo muy ocasionalmente, pero es chistoso porque cuando te dicen que no puedes comer o tomar algo es cuando más se te antoja, ¿no? Entonces, pues sí. Entonces fue sí, un proceso de duelo, podría yo decir, sobre todo por saber que tenía yo una condición que no se iba a quitar. Eso sí me pegó muchísimo. Y repito, esto fue a finales del 19, empieza el 20, entramos en pandemia y obviamente mi duelo y mi preocupación cambió. Ya no estuve enfocada en mi enfermedad ni pensando en mi enfermedad. Estuve, sí, muy aislada con mi esposo por cuidar, por cuestiones de salud de los dos, obviamente. Entonces, pues fue un tiempo, yo siempre he dicho que hay que sacar el provecho de todo. Fue un tiempo en el que pude estar muy tranquila y, como les digo, mi atención y mi duelo fue la pandemia, saber que amigos cercanos ya no estaban con nosotros. Entonces, a lo mejor eso fue algo que me ayudó mucho a seguir mi rutina de ejercicio en casa, para seguir mi dieta muy estrictamente y ya no estar tan enfocada y tan ensimismada en mi problema. Había tanto sufrimiento en el mundo que la verdad me sirvió. Perfecto. Y de ahí, pues, la autodisciplina, ¿no? Que hay que tener, que es lo que me ha ayudado. Y mi doctor, que ha sido muy importante en este proceso, me ha apoyado muchísimo. Siempre estamos en contacto. Cualquier medicamento, cualquier cuestión que me manden por alguna infección, algún antibiótico que tenga yo tomar o alguna medicina que tenga yo que tomar, siempre lo consulto con él. Entonces, me considero muy afortunada de tener al médico que tengo, porque él siento que ha sido una pieza muy importante para mi bienestar, porque finalmente todos estos años he estado muy bien. Las enzimas que se me habían estado elevando empezaron a bajar, a bajar, a bajar, de manera que pues me considero no sana, porque esto no se me va a quitar, pero estoy muy bien, la verdad. Todos los síntomas digestivos que tenía, todos los padecimientos digestivos se me han quitado y ha sido un trabajo muy duro, pero me ha llevado mi doctor muy de la mano. Gracias, Yolanda. Bueno,
entrando un poco al tema del conversatorio de hoy, algunos, veo que Luis Felipe me pone esto de, ¿qué es eso de la osteodistrofia? Porque en el título de nuestro conversatorio pusimos osteodistrofia y en las invitaciones hemos hablado de salud ósea. Y dice Luis Felipe que no es el término apropiado osteopenia y osteoporosis. Entonces yo le pediría una primera nota aclaratoria del doctor Juan Tamayo de cuál es la terminología más deseada que habría que posicionar pues con nuestros pacientes. ¿Es esto osteodistrofia, osteopenia, osteoporosis o se vale hacer un tutti frutti de todo? Bueno, pues es un asunto muy fácil de resolver en términos claros. A ver, osteoporosis y osteodistrofia son una enfermedad, no son dos. Son el modelo que se hereda de papá y mamá. Por ejemplo, en mi caso, pues es el modelo Tamayo y Orozco. ¿Ven? Y no importa si eres chino, ruso, coreano, zapoteca, chichimeca, a los 25 años, todos los humanos expresamos esos genes y ya tenemos la reserva esquelética de la juventud. Entonces, eso es un punto que nunca se estudia. Si fue baja, si fue normal o si fue alta. Y la reserva del esqueleto está formada por varios componentes, no solamente son minerales. ¿Ven? Lo que se mide en la densitometría es cuántos gramos de mineral de hueso tienes por centímetro cuadrado del hueso que te estudien, sea la columna, o sea el fémur, o sea el antebrazo, en lo que es común y corriente donde quiera. O sea, de los 2000 y cacho densitómetros que hay en el país, la inmensa mayoría se dedican a hacer densidad mineral ósea de esas tres regiones, columna, fémur y antebrazo. Y no es ocioso, ¿ven? Porque desde 1990 que hay densitómetros son las que se miden. O sea, eso se ha medido todo el tiempo, todos esos años. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que se ignora y lo que hace la diferencia entre que los huesos tengan una sola posibilidad de enfermarse, osteopenia o osteoporosis, que se ignora, la inmensa mayoría de las personas ignora lo que ahorita todos los amigos del hígado espero que les quede bien claro. Desde los 25 años, todos los días, los huesos se renuevan, todos los días, y los renuevan las células blancas de nuestra sangre, porque los huesos están muy vivos, reciben un montón de sangre, todo el tiempo está la sangre circulando hasta el más recóndito lugarcito de nuestros huesos. Entonces los glóbulos blancos cuando ven un lugar viejito o que se ha dañado, lo identifican, se adhieren a ese lugarcito y miden cuánto hay que retirar de hueso viejo y le avisan al arquitecto que va a tener que renovar la cantidad de hueso viejo que quiten. Eso se llama remodelación y toma 4 meses. Entonces, el que va a quitar el hueso viejo lo hace rapidito. En 3 semanas ya quitó lo que tiene que quitar. Osteopenia y osteoporosis, la misma enfermedad. Es una enfermedad de los glóbulos blancos de la sangre, que cuando llegan al hueso sano no se detienen, lo carcomen. Entonces, claro, hacen huesos frágiles. Ven, y si no se detecta a tiempo, pues sí, conforme se van activando sitios viejos y los vas queriendo renovar, pues no se detienen al llegar al hueso sano y carcomen el hueso. Eso hace huesos frágiles. De 100 gentes a las que les dicen que tienen esa enfermedad, solamente la tienen 5 personas. Y hay razones para que eso los amigos, muchas causas de quito mineral en los huesos. ¿Ves? No tiene más que renovar los 10 unidades de hueso viejo que sí quitaron normalmente los glóbulos blancos. No tienes destrucción de hueso sano. Tu arquitecto no renueva más que 5
más hueso. Hueso ocurre porque perdiste hueso, ¿ves? Pues se le llama bajo remodelamiento. Creo que estamos teniendo un poco de interferencia. Ahí dejamos de escuchar. Sí. Sí. Bueno, mientras que retomamos un poco la señal del doctor Juan Tamayo. El hígado o Ah, enfermedad de riñones. Entonces, es una falacia que nada más exista osteopenia y osteoporosis. ¿Ven? Lo que existe son trastornos del remodelamiento del esqueleto y son 25 trastornos. Y todos esos trastornos pueden o no tener baja densidad mineral. Eso lo vuelve más interesante, ¿ven? Porque los huesos son maravillosos. Se renuevan diario, 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 toda la vida desde los 25 años. Nunca hay más del 20% de los 206 huesos en remodelamiento. Y si ustedes me siguieron, se podrán imaginar que luego de 4 años, ven, no hay un solo recóndito lugar del esqueleto que no se haya renovado. Entonces, si los renuevas mal, pues se te desorganiza el esqueleto. A eso le llamamos osteodistrofia, que es lo que sucede en las enfermedades de órganos importantes como el hígado o los riñones. No sé si fui claro, Jorge. sí, de acuerdo, totalmente. Ahora, tal vez aprovechando esta proceso en el cual a veces el remodelado no es el óptimo y empieza a haber osteodistrofia, como mencionaba. Según la OMS, el número de fracturas en el año 2019 fueron casi 180 millones en el mundo, fracturas óseas. Ujú, Pero en el año 1990 eran solo ujú. 125. Es decir, que ha aumentado por lo menos un 30 o un 35% el número de fracturas óseas. Esto, esto tiene lógica, ¿te suena? ¿Cuál sería Sí, la explicación? O sea, te, pasó de te interrumpió. 130 a 180 fracturas óseas en 30 años. ¿No? Eh, Sí, 180 millones de fracturas. sí, Y pedirte la explicación, me imagino que dentro de estas 180 millones de fracturas hay fracturas de niños también y hay fracturas de adultos. ¿Y qué diferencia principal habría entre el remodelado de una fractura en un niño y en un adulto? bueno, hay tres cosas que mencionas. ¿Ves? Primero, hay que diferenciar entre la fractura por un golpazo, que es una fractura esperada, a la fractura ante una actividad cotidiana. ¿Ves? Es muy diferente que el impacto de un golpazo te rompa un hueso, aunque sea de muy buena calidad, a que caminando se te rompa un hueso. ¿Ves? Entonces, a esas fracturas que se producen en actividades cotidianas se les llama fracturas en terreno patológico por fragilidad del hueso. Y de los padecimientos fragilizantes del hueso, el más famoso, porque carcome el hueso sano, es la osteopenia y la osteoporosis. Bueno, entonces ese punto creo que vale la pena diferenciarlo. No todo lo que se fractura en los huesos es por fracturas partes de la estructura de los huesos. Primer punto. Segundo punto. En el año 2000, 10 años después de lo que tú estás citando en esos datos, en México había 4.5 millones de adultos mayores de 65 años. Hoy somos 30 millones. Ah, Entonces, si tú te pones a ver el número de viejitos destartalados que crecieron desde el año 2000, nadie les hizo caso, ¿ves? Esta enfermedad suele ser muy silenciosa, las enfermedades de los huesos, porque como ya se dieron cuenta, hay enfermedades primarias del hueso, ¿ves? Se te alocan los glóbulos blancos y destruyen tus huesos. 5 de cada 100 a los que les dicen que tienen esa enfermedad es verdad.
pero hay otras muchas que vuelven frágiles a los huesos. Entonces, ¿qué sucede? Ves que conforme los viejitos fueron más y más y más, es decir, nos morimos menos los humanos, pues claro que el número de fracturas aumentó exponencialmente, ¿ves? Básicamente porque hemos sido muy inútiles para evitarlas, ¿cierto? Que es la tercera, el tercer corolario o la tercera cosa que recordar para llevarse a casa, ¿no? O sea, esa diferencia gigante en el número de fracturas no indica otra cosa más que el crecimiento de población a la que no se le diagnostica oportunamente que tiene algo que desorganizó sus huesos. De acuerdo, muy claro. Pues entonces lo esperado, fíjense, aquí amigos del hígado y familia, es que sobre todo en este segmento de la población mayor de 65 años, la probabilidad o el riesgo podría estar aumentado y por eso conviene tener conciencia de cómo están nuestros huesos. Entonces yo me iría de nuevo con Yolanda, que es nuestra voluntaria paciente que nos está compartiendo parte de su vida. Si en tu caso, Yolanda, ya te han hecho alguna evaluación de tus huesos, y si nos pudieras compartir un poquito qué entendiste o cómo has sentido que salió esa evaluación de tus huesos. Sí, en mis check-ups ginecológicos siempre me mandaban a hacer la densitometría ósea, pero como indica el doctor Tamayo, siempre era en la cadera derecha o izquierda y las vértebras finales de la columna, nada más. A mí nunca me habían hecho otra cosa hasta que fui a la clínica del doctor Tamayo, en donde me hicieron un estudio de densitometría, pues prácticamente de todo el esqueleto. Y afortunadamente, bueno, yo nunca he caído en osteoporosis, siempre había yo estado en osteopenia y con densidad comparado con mujeres de mi edad arriba del promedio. Y con el estudio tan completo que me hicieron aquí en la clínica del doctor Tamayo, pues el resultado fue similar. Tengo mi esqueleto es normal de mujeres sanas de mi misma edad. Entonces, la verdad es que yo creo que esta cuestión obedece a que por instrucciones de mi doctor he tomado vitamina D, que creo que contribuye también a la salud ósea, y he hecho ejercicio prácticamente toda mi vida. Entonces, la verdad, estoy muy bien. Sí, mi gran duda, y es lo que me cayó un poco de sorpresa ahora que empezamos con esto, que la enfermedad del hígado puede contribuir, ¿no?, al desgaste de los huesos o a tener una osteoporosis. Pero yo, la verdad, con mi dieta, con mi ejercicio y con los suplementos de la clínica del doctor Tamayo, me ha ido muy bien, estoy muy bien. Gracias de nuevo, Yolanda. Bueno, yo entro ahora todavía en el plano del diagnóstico. Por ahí Juan Tamayo mencionó que había hasta 25 trastornos del remodelado. Y cuando nos ha tocado en nuestra clínica dedicada a la salud hepática colaborar incluso académicamente con la clínica del doctor Juan Tamayo, pues hemos aprendido que hay diferentes rostros de la enfermedad ósea. Pues, hemos aprendido que no solo hay que tomar en cuenta el hueso, sino también el músculo. Y aún con el tema del diagnóstico, Juan, te pediría que pudieras como ampliar no los 25 trastornos, sino un poco de estos fenotipos o rostros que dices de la enfermedad, porque a veces creo que nada más hablar de osteopenia y osteoporosis simplifica, pero tal vez no permite
orientar de manera más precisa la terapéutica. Parece ser que hay ciertos fenotipos de la enfermedad metabólica ósea que conviene tener en mente. No sé si pudieras aclarar un poco esto de cómo debe encuadrarse mejor el diagnóstico y tal vez no simplificarlo a solo osteopenia y osteoporosis. Claro, miren, si uno toma en cuenta que a los 25 años ya tenías todo el esqueleto que ibas a tener, la reserva de todo tu esqueleto, pues esa está hecha por varios componentes, ¿ves? El mineral de los huesos no está ahí como si fuera sal, ¿ves? Está adherido a una matriz con la que se renuevan los huesos, ¿ves? El hueso que se destruye es quitar el mineral, pero también comerse las fibritas que son como varillas, que están hechas principalmente de una proteína que se llama colágena tipo 1. Hay 7 tipos de colágena. Y entonces, el chiste es que cuando se renueva el hueso, no tiene mineral, ¿ves? Porque se lo quitó la destrucción de hueso viejo. El hueso viejo sí se destruye totalmente. Entonces, la maravilla es que el arquitecto del hueso sabe exactamente reconstruir. Si quité 200 varillas, va a reconstruir 200 varillas. Y su chamba transcurre en 4 meses. Ven, eso es muy importante de saber para las caras que tiene la desorganización del hueso en las enfermedades. Vamos a hablar hoy de la del hígado. Entonces, ¿qué pasa con la reconstrucción de esas 200 varillas? Que no se hace como la gente podría pensar, reconstruyendo una varilla, 2 varillas, hasta 200 varillas. Como es algo vivo, el arquitecto que le digo yo, hace gotitas todos los días, 200 gotitas. Y lo maravilloso es que se van al lugar que ocupaban las varillas. ¿Ven? Eso es una cosa maravillosa. Y cada gotita de esas tiene que fijar, no calcio, fija un fósforo, y por el fósforo que fija se unen 3 calcios. Entonces hagan de cuenta que es la casa de un talibán con 3 esposas. El fósforo es el talibán y los 3 calcios son sus 3 esposas. Entonces diario hay 200 nuevas familias talibanas en ese lugar, ¿sí? Y durante 4 meses se construye toda esa comunidad talibana que queda legalizada en 4 meses, organizadísima y llena de mineral. Entonces hay 3 etapas en la renovación de cada lugarcito minúsculo del esqueleto, ¿ven? La destrucción de hueso viejo, la reconstrucción y remodelado del hueso nuevo y la mineralización de ese nuevo hueso. Entonces, del 65, de 25 a 65 años, vamos a hacer esa cuenta muy fácil. Son 40 años. Cada 4 años el esqueleto se renovó por completo. No hay un solo lugar de todos los 206 huesos que no se renovara. O sea que en esos 40 años, 10 veces una persona sana renovó su esqueleto. Y lo renovó, pero requete bien, ¿ven? Porque no es como en la Ciudad de México que quitan un bache y luego dejan un tope. ¿Ok? No. Se quita el bache y se repone derechita, planita la callecita. ¿Ven? Y el cemento que le ponen es bueno. ¿Ven? No, no es cualquier cemento. Si me siguieron, pues hay muchas posibilidades para uno. Pero mi etapa 2 reconstruye 20, entonces la mineralización se programa para 10, no para 20. Y ese hueso se queda por centímetro cuadrado con menos mineral, ¿ven? Porque no mineraliza las 20. Entonces ese hueso se vuelve con mucha varilla sin cemento. Esa manera, esa cara de la mala mineralización por exceso de formación de hueso nuevo es muy típica de enfermedades que tienen que ver
con la fabricación de la colágena. Y eso es típico de las enfermedades del hígado. Si ustedes se recuerdan, y ahí Jorge me corregirá, en las enfermedades donde se genera más colágeno en el hígado, son aquellas que van a ser fibrosis hepática. ¿Ven? Sí. Entonces, sí, no le va bien al hígado, pero eso lo transmite con los mismos mensajeros que hicieron que el hígado se equivocara y se llenara de fibrosis. En los huesos se llenan de gelatina sin mineral. ¿Ven? Entonces, ahí hay un ejemplo de las 25 posibilidades, ¿ven? Para no entrar en muchos detalles. Claro, si la enfermedad hepática empezó a los 40 años, bueno, pues entonces a los 65 nada más son 15 años. Son 3 remodelaciones que ya no fueron bien hechas. ¿Ven? Pero todo el esqueleto se desorganizó, no solamente la columna, no solamente el fémur. ¿Ven? Y eso les explica una de las muchas variedades. Otra variedad, ven que también afecta mucho a las personas con problemas del hígado. Ven, pues caray, que un punto muy importante para que se fije el fósforo en las gotitas de colágeno nuevas es la vitamina D. Y el que toma vitamina D, pero tiene el hígado enfermo, no la convierte en la vitamina D útil para el cuerpo. Hay algunos padecimientos del hígado, el que tienes, que no fabrica vitamina D, ¿ves? O sea, el cuerpo no puede usar la vitamina D porque las vías biliares no lo permiten, ¿ves? Entonces, si no te dan buena vitamina D, que el hígado tendría que procesar, pues entonces no se mineralizan bien tus huesos. Tiene que ser una forma muy particular y en un horario muy particular para suplementar la vitamina D. Y cuando no hay vitamina D, típicamente produces la misma cantidad de hueso que destruiste, pero no lo mineralizas. Entonces, también tienes poco mineral, pero tu remodelado estuvo bien, ¿se fijan? O sea, sí se renovó perfecto, pero se quedó mucha varilla sin cemento. Hay otras enfermedades del hígado que lo que hacen es que le pone mucho cemento con poca varilla. ¿Ven? O sea, mineralizas de más. ¿Por qué? Pues porque hay muchos factores que desacoplan la parte de cuánta gelatina tengo y cuánto mineral le pongo. Entonces el albañil cree que le tiene que poner 15 kilos cuando le tiene que poner 1,5 kilos. Entonces, mucho cemento con poca varilla. ¿Se dan cuenta? Entonces, depende qué enfermedad tienes en el hígado, depende qué mensajeros que el hígado fabrica, le dan ese mensaje al hueso, porque el hueso forma parte de ese organismo enfermo. Y el hígado pues manda muchos mensajes que para el hueso son no interpretables. Entonces, de ahí que no sea nada fácil que un médico que no está bien familiarizado con la salud del esqueleto y que nada más cree que hay osteopenia, osteoporosis, pues no dé ni pie con bola, ¿no? Porque sí hay que tener, como ya lo viviste, pues los 206 huesos, y ya te diste cuenta que se hace un ultrasonido para ver exactamente cuánta gelatina tienes y si está en proporción uno con el otro. Y a lo largo del tiempo se va viendo si estabas desorganizada, cómo te organizas. ¿Ves? Entonces sí, el tener huesos sanos en la enfermedad hepática, Jorge, es que el hepatólogo o el que se encarga de ver el diagnóstico del hígado, se acuerde que es un gran maestro. El hígado es un super maestro, es nuestro laboratorio de química más sofisticado que hay en el cuerpo, ¿no? Y que pues vas a ver qué tal está la organización de los huesos en cuanto tú diagnosticaste a alguien. Y no es lo mismo que diagnostiques a un adolescente, a una persona joven o a una persona con mayor edad, ¿no? ¿Ves? Cada etapa de la vida es distinta en la adaptación que el esqueleto tenga a la enfermedad hepática.
Entonces, bueno, al menos a mí me divierte mucho y me da muchas ganas siempre de que mis pacientes se ilustren, sepan exacto qué se desorganizó en su esqueleto, ¿no? Porque la buena noticia es que no importa qué tengas, se corrige, no importa. ¿Ves? Ahora, no se corrige en 3 meses, ¿ves? O sea, mucha gente desesperada que quiere que ya, ya, ya. Están más chuecos que la carretera de Cuernavaca, ¿ves? La columna ya se les hizo así toda chueca y quieren hasta enderezarse. Pues, ¿cómo? Pues, o sea, eso toma su tiempo, ¿ven? Y más vale paso que dure que trote que canse. No se corrige con inyecciones semestrales o con una inyección maravillosa cada año. Eso es para cuando se están carcomiendo tus huesos, ¿ves? Entonces sí, sí es un arte importante y me agrada mucho un ambiente así de conversatorio, amigable, como los que tenemos periódicamente con ustedes, en Amigo. Gracias, Juan. Voy a aprovechar a Yolanda que quiere comentar algo. Adelante, algo aquí, Yolanda, adelante. Sí, gracias. No, yo quería preguntarle al doctor Tamayo que, bueno, una vez identificado cuál es el problema específico, ¿no? De cada paciente, además de los suplementos que hay que tomar, el ejercicio, qué tipo de ejercicio se puede hacer o si el ejercicio puede ayudar a que esto se corrija, o da igual, o cómo funciona esta reparación cuando se identifica qué tipo de daño hay en el hueso en el paciente hepático. Qué bien, Yola, porque ya no es lo mismo vivirlo en propios huesos, ¿verdad? Que estar en un conversatorio. ¿Ves? Ya tienes preguntas muy... Además, eres profesional de la salud. Sí. ¿Ves? La boca, si un ciclo de remodelado en el esqueleto de los brazos y de la columna toma 4 meses, en la boca toma 2 meses. ¿Ves? La chamba de la boca, híjole, ser diente o ser mandíbula o ser maxilar, está canijo, ¿ves? Es todavía más chamba que ser vértebra. ¿Eh? Te pongo un ejemplo. Está re fácil ser falangeta, fíjate. ¿Eh? Nada más es la falangeta con la falangina, que hace así, chic, chic, sí, pero explícale a la gente qué le hacen los dientes y todo el... Uf, es una maravilla, ¿no? Entonces, sí, tu pregunta es muy buena. A ver, no hay una sola desorganización que no se corrija con las señales terapéuticas adecuadas. ¿Ves? Ahí está el arte de reorganizar al esqueleto. Y hemos trabajado con RMD mucho, con Jorge y sus pacientes, bastante, ¿ves? En ver qué señales terapéuticas, muy poquitas de esas son medicamentos, ¿ves? Son fósforo, algunos vitamínicos, algunos minerales. ¿Cuál de todas estas le va a hacer que tenga, por ejemplo, más varillas si lo que le sobra es cemento? ¿Ves? Entonces usamos proteínas formadoras de hueso. Si hay mucha proteína y poco mineral, buscamos la mejor manera de disminuir el exceso de cemento, ¿ves? Entonces sí, los huesos tienen muchísimo que ver. Ahora, tu pregunta específica, el ejercicio. Bueno, con cada arteria que lleva la sangre hasta, vuelvo a repetir, el lugar más recóndito de tus huesos, va un nerviecito, ¿ves? Chiquitito, un alambrito pequeñito, pequeñito, que es un sensor de la demanda mecánica que tu ejercicio le hace al hueso. Muy poca gente sabe eso. Se llama mecanostato. Entonces, si tu mecanostato es de gente floja, que no le hace demanda mecánica, pues claro que la demanda mecánica le importa un pepino al hueso, ¿no? O sea, no le da ningún reto. En cambio, si tú le das reto al hueso, se activa el remodelamiento. Ahora, activar el remodelamiento, como ya te diste cuenta, tiene que ser acoplado. ¿Ves? Ejercicio más acoplamiento, hueso mejor, mucho mejor, más rápido. Y el ejercicio, además, hace que la pareja del hueso, haz de cuenta que son marido y mujer, ¿no? El hueso es marido de los músculos. Claro.
¿Ves? Hay un lenguaje cruzado entre los músculos y los huesos. Y los músculos de un paciente con enfermedad hepática sufren tanto como sufren los huesos. ¿Ves? Entonces, si tú no le das demanda de ejercicio a los músculos, porque es con lo que mueves el esqueleto, es con lo que mueves tu cuerpo, con los músculos. Entonces, ese binomio hueso-músculo batalla en organizarse. En cambio, el que sí hace muy buen ejercicio se organiza más rápido. ¿Ves? Claro, ahí hay que satisfacer las demandas de energía que requiere el ejercicio. No es lo mismo que tú hagas ejercicio con una alta demanda energética a que hagas ejercicio de baja demanda energética. No es lo mismo que hagas ejercicio con mucho impacto y mucha demanda biomecánica a que hagas ejercicio sin impacto en una alberca, en una piscina. ¿Ves? Entonces sí, la parte complementaria fundamental de la salud esquelética es salud muscular. ¿Ves? Y la salud muscular y esquelética se fomenta muchísimo con el ejercicio. Ok, gracias, doctor. Claro, Yola. Aprovechando esta pregunta que lanzó Yolanda, bueno, comento, ya hay varias otras preguntas sobre terapéutica, Ujú. y, y comento por acá que eh, saludos de Norma y de Edith, Norma desde Cuernavaca, Edith desde Veracruz, y de Francisco Quiroz, que le mandamos saludos a todos. Él nos ve desde Costa Rica. Saludos, José Francisco Quiroz, gracias por estarnos viendo desde allá. Hay alguien en particular que es Herminia Jiménez, que dice que ella acude pues a sus consultas del Seguro Social y que ha notado de que desde hace años le dan su calcio y vitamina D cada 12 horas, que si esto está bien. Es una primera pregunta así de bote pronto, porque hay como tres de ese tipo. Se entrecortó mucho tu sonido, Jorge. Ah, No que lo escuché bien. Herminia Jiménez recibe del Seguro Social, dice, su calcio y vitamina D cada 12 horas desde hace varios años, que si eso está bien. Para hacer piedras en el riñón, sí. Bien. Bueno, si nos escucha por ahí, Herminia, sería interesante que nos dijera además qué le han dicho de cómo van sus huesos, y con esto está bien. Y tal vez más adelante nos aclare un poco el tema, el doctor Juan Tamayo, de si es necesario tomar calcio o no, como un suplemento adicional. Pero hay otra, que es Lucía Guevara, que dice, yo acudo con mi ginecólogo y me da semestralmente un medicamento llamado Prolia, y le queda la duda de si su densitometría la debe hacer cada año o cada 6 meses. Ni prolia ni densitometría. Ven, eso es una maña que se indujo porque todas las densitometrías, no hay una que no, si tiene poquito mineral, se informa osteopenia, osteoporosis, como si fuera destrucción patológica de hueso sano. Si tú no tienes destrucción patológica del hueso sano y te dan prolia, acumulas hueso viejo. Y aquí los odontólogos como Yolanda padecen mucho de eso, ¿ves? Porque si acumulas hueso viejo en el esqueleto, en la boca, es 2 veces más esqueleto viejo y haces cosas atípicas, ¿ves? Lo que se ha inducido por darle a todos los que dicen que tienen osteopenia y osteoporosis a lo largo de los años son lo que se llaman fracturas atípicas. Y en la boca, conflictos muy serios, como por ejemplo alvéolos secos, que duele como no tienes una idea, o se les mueven los dientes como clavijas, ¿ves? En lugar de poner firme la mandíbula o el maxilar, se vuelven todos viejos. Entonces, dar en automático, ¿ves? Así, en base solo a la densitometría de 5 huesos una cosa tan poderosa y tan costosa como el Prolia
o como el Aclasta, que son para evitar la destrucción del hueso sano, es un error que sucede en muchas ocasiones. Entonces, lo agradable del punto es que nada más lo dieran una vez, ¿ves? Así, una vez al año. Entonces, hacen un poquito esta parte de como favorecer que las unidades se mineralicen mejor por un mecanismo complejo que no valdría la pena entrar mucho en detalle. Con respecto al calcio, de una vez decirles, es otra falacia. Lo que hace que el calcio se quede en los huesos es el fósforo, siempre y cuando se le adhiera a la colágena. Generalmente el calcio que no se queda en los huesos, una de dos, se va a las arterias o se va a los riñones, ¿ves? Y hay mucha gente, sobre todo mujeres en el periodo perimenopáusico, que sufren muchísimo de cistitis e infecciones recurrentes de las vías urinarias, porque ese calcio que se sobresatura en la orina se vuelve navajitas, Jorge, y hace que haya sangrita en la orina. Y esa le encanta a la Escherichia coli y a los bichos que hay en la vulva, ¿ves? Entonces se infectan horrendo, ¿ves? Pero porque pues, no hay que darles calcio. Para fines prácticos, solamente en estadios tremendamente deficitarios de calcio se usa y con mucho cuidado. Ok. Muy en ese sentido está Georgina Palacios. Dice, en mi caso tuve nódulos en glándulas paratiroides y he sufrido de lo del calcio. Y se me han operado de los riñones por piedras, cálculos, y tenido intervenciones. Pero me menciona que tengo actualmente descalcificación de los huesos. Probablemente es un caso particular de ella, ¿no? Pero Sí, sí, como un comentario general, ella como que refuerza que el calcio para ella sí le ha dañado y le ha provocado piedras, ¿no? sí, claro. Lo que pasa es que cuando el cuerpo pierde minerales, acuérdense, por cada fósforo que se tiran 3 calcios. Entonces, el cuerpo hace mecanismos de ajuste. Los riñones le dan una orden a unas glandulitas que están en el cuello, que se llaman paratiroides, para que funcionen de más. ¿Ves? Que traten de compensar esa pérdida renal, entre comillas, de calcio. Y eso las paratiroides no lo hacen muy bien si la pérdida de calcio continúa. ¿Ves? O sea, si el hueso no se mineraliza, ese mecanismo que debería ser compensatorio se vuelve una enfermedad que se llama hiperparatiroidismo. Y después de muchos años de pérdida, eso genera unos tumorcitos que son esos que le han de haber querido operar a nuestra amiga. Georgina. Ujú. Esa enfermedad puede ser secundaria, como la que describí, o puede ser una enfermedad de las glándulas paratiroides, ¿no? Entonces sí es todo un reto para el especialista que ve formar piedras. Fue mi historia, ¿se acuerdan que yo por ahí empecé tratando de evitar que se formaran piedras en la orina? Y una causa muy frecuente es la pérdida de minerales del hueso, que se compensa con exceso de trabajo de las paratiroides. En ese caso, el exceso de trabajo es secundario. Pero hay muchas personas que lo que tienen es una enfermedad de las paratiroides, que no tiene que ver para nada con toda la historia que hemos contado. Es otra enfermedad que desmineraliza los huesos, produce piedras en los riñones, daña los riñones, genera hipertensión y enfermedad renal crónica. Gracias, Juan. Uno de los temas que había quedado de comentar hoy con el doctor Juan Tamayo y obtener un poco de luz sobre su experiencia era sobre los mecanismos que explican la enfermedad ósea. Y por ahí compartimos un artículo de un grupo alemán que hablaba de los mecanismos moleculares de la osteodistrofia, del factor remodelado del hueso. Y uno de los mecanismos parece ser que tiene que ver Sí, con... Jorge, ¿quieres que les No, cuente un aún poco no, esta historia? no, aún no, aún no. Ok, Pero yo quisiera
Uno de los mecanismos, parece que hay dificultad para que me oigan. ¿Ustedes me oyen bien? Yolanda, ¿tú me oyes bien? Okay. Sí, sí. Uno de los mecanismos parece ser que tiene que ver con la vitamina D y sobre todo el grado de la función de la vitamina D. Y lo interesante de la vitamina D es que cada vez se le descubren más propiedades como hormona, que participa también en el crecimiento y desarrollo del músculo, pero también de fortalecimiento del sistema inmune. Antes de pasar la palabra al doctor Juan Tamayo para hablar un poco de estos mecanismos moleculares de la enfermedad, y en particular de la Ahora vitamina D, yo le quisiera preguntar a sí que Yolanda te si, perdí. Yolanda, si tú recibes algún tratamiento para tus huesos de lo que te recomendaron. Sí, estoy tomando el tratamiento del doctor Tamayo. El estudio, su clínica se me hizo hace un tiempo, por X razón particular, no había yo podido seguir el tratamiento que él mandó y justo ayer fui a su clínica y empecé a tomar los suplementos que él me mandó. Dentro de ellos está la vitamina D, que él recomienda, fósforo y otro suplemento de vitamina K, me K, parece, K, doctor. K, MK. Ajá. Sí. Ya regresé. Sí, bienvenido. Y sí, estoy ahorita en este tratamiento. Ok, bueno, entonces, vean que parece ser piedra angular en el manejo esto de la vitamina D, pero aprovecho porque Georgina, la que comentó hace rato, dice que ella está recibiendo Temus, 100,000 unidades cada 2 meses, que es un tema que ya hemos platicado, ¿no, Juan? De que de pronto algunos colegas, particularmente el grupo probablemente ortopedia, trauma y ginecólogos, están dando estas megadosis de vitamina D. Entonces, bueno, primero retomando la pregunta de que si en los mecanismos moleculares para explicar la enfermedad, pues hay varias cosas interesantes seguramente. Yo por ahí leí en el artículo de los alemanes que hay un mecanismo molecular que tiene que ver con el factor de crecimiento beta, el Transforming Growth Factor beta, que curiosamente es fundamental para promover la cicatrización excesiva de el hígado, Ujú, porque TGF beta ujú. aumenta la producción de colágena intrahepática Es y correcto. favorece más fibrosis en el hígado, lo cual pues puede pues aumentar la cicatrización. Y entonces parte de los tratamientos nuevos para el hígado es dar inhibidores del Transforming Growth Factor, no solo para uso en la fibrosis del hígado, sino también del pulmón, por ejemplo, con resultados muy satisfactorios, ¿no? Pero bueno, me gustaría pedirte que pudieras ligar mi pregunta sobre los mecanismos moleculares, porque ya nos queda una ronda nada más de 2 participaciones. Ujú. Y por otro lado, hablar de estas megadosis de la vitamina D y cuál debería ser la apropiada. Primero las megadosis, ¿ves? Que son una megatontería. A ver, cuando tú te tomas 800 unidades de vitamina D3 colecalciferol en una tableta, esas entran a tu intestino y tienen un mecanismo que las mete a la celulita que va a estar encargada de absorber los minerales en el intestino. Bueno, eso tiene una necesidad particular. Si tomaste 800 unidades, quizá 400 van a cumplir esa función y las otras 400 se pasan del otro lado de la célula y se van al hígado, donde el hígado las activa y las vuelve más eficientes. De ahí se van a la circulación, llegan a los riñones y las vuelve totalmente más eficientes. ¿Ves?
Entonces hay 3 pasos. Primero en el intestino, que es un mecanismo que se satura muy fácilmente. ¿Por qué? Porque es una cantidad limitada de receptores. Segundo, lo que se pasa del receptor, el hígado lo tiene que transformar en vitamina D más activa. Y también es una capacidad limitada en el hígado normal. ¿Ves? Entonces, si tú das 100,000 unidades, después, pasando del hígado, se van a ir a la grasa y ahí se almacenan. ¿Ves? Inactivas. Y lo único que pasa con esas megadosis es que se intoxica a la gente con vitamina D y se intoxica por meses. Para desintoxicar a alguien de Demus, te pasas meses sin darle vitamina D. ¿Ves? Porque de la grasita regresa a la circulación y de la circulación va a pasar primero a los riñones y una fragmentación de eso, un fragmentito, una cantidad chiquita de eso, se vuelve muy activa. Y es por eso que la intoxicación con vitamina D se ve por aumentos del calcio en suero y aumentos del calcio en la orina, pero no mejor calidad de los huesos. ¿Ves? Entonces, hay que dar dosis fisiológicas de vitamina D. Todo esto de las megadosis vino por la pandemia, ¿ves? Porque se volvió famoso que la vitamina D regula el sistema inmune, ¿ves? Y que las gentes deficientes en vitamina D les daba más fuerte el COVID, ¿ves? Entonces, eso se quedó como un vicio y para la gente que quiere corregir niveles circulantes de vitamina D, se le hace que lo va a hacer más rápido con Demus, ¿ves? Y lo único que hacen es intoxicar a la gente. Ya 5,000 unidades por día son muchas, ¿ves? Entonces hay que ser muy cauteloso con qué tipo de vitamina D y qué dosis utilizas. Eso para la gente que no se vaya con lo que dice Google, ¿ok? Que es poco confiable. La otra que es mucho más interesante, a veces en la que nos volvemos loquitos los hepatólogos y los especialistas en hueso, ¿ves? Es todo este lenguaje intrínseco muy, muy, muy sofisticado. ¿Ves? Que en el hígado genera señales que se van a los huesos y los huesos reaccionan a esas señales, ¿ves? Tú acabas de mencionar a este factor transformador beta, ¿no? El TGF beta, que en el hígado genera más fibrosis, ¿ves? Y todavía no sabemos, porque estamos casi seguros que también genera fibrosis en los huesos. Pero la primera etapa que fabrica en los huesos es exceso de matriz colágena, ¿ves? Entonces, eso lo vuelve muy difícil de mineralizar al hueso. Porque si también leíste en la misma revista que está fascinante y es del 2019, imagínate, en 6 años todo lo que eso ha progresado. En aquel momento se empezaba a decir que para que el TGF beta fuera tóxico o fuera útil, tenía que ver con proteínas formadoras de hueso, bone forming proteins, ¿ves? Y eso es verdad, en los huesos, si tú no tienes bone forming proteins, lo único que haces es tener huesos blandos. Si tú tienes bone forming proteins, esa etapa de formar mucho TGF beta se traduce en huesos más abundantes, lo cual no es malo. ¿Ves? Pero como todo en el cuerpo, si rebasas el tiempo útil, se vuelve un mecanismo patológico. En el hígado, fibrosis. Yo estoy seguro que en los huesos también fibrosis, que no está bien Seguro. descrito. Bueno, Norma de Cuernavaca dice que gustaría saber la opinión del doctor Tamayo sobre el ácido ibandrónico, que es otro de las opciones que se Es está peor, manejando. es peor que el Prolia. A ver, Prolia, te deshaces del Prolia en 6 meses. Y acuérdense, nunca hay más del 20% de todo el esqueleto en remodelación. Entonces, si tú das un Prolia, a lo mejor un 5% de las unidades que se encuentran en la etapa de destrucción se intoxican. ¿Ven? Pero no las del día siguiente, nada más los de ese día.
porque se la chupa la bruja, ¿no? O sea, una dosis de Prolia, uy, se queda en un cachito de huesos, ¿no? No en muchos huesos. Por eso hay que darlas repetidamente, ¿ves? Ahora, ivandronato, alendronato, risedronato y todos los que terminen con nato, ¿ves? Son lo que se llaman difosfonatos. Y esos son como los talibanes, que deberían ser buenos, pero son unos talibanes rebeldes, ¿ves? Y nunca se van del hueso, se depositan ahí y hacen huesos viejos, ¿ves? Y para que tú quites un año de ivandronato, pasan 11 años en ese lugar. O sea, es tóxico, tóxico, tóxico. Todos los difosfonatos, que son los que dan los alvéolos secos y todo esto en la boca, ¿ves? Y para acabarla de amolar hay uno que se llama ácido solendrónico, ¿no? Sí. Que lo dan en una inyección que debería ser máximo una vez al año. Y hay gentes que lo dan cada 6 meses, ¿no? Digo, es horrendo. Entonces sí, hay que estar seguro cuando das un antidestructivo que hay destrucción de hueso sano, porque si no lo único que haces es acumular hueso viejo. Y sé que esto a los que tienen derecho a la seguridad social los vuelve un tanto inseguros, ¿ven? Cuando se los den, que nunca, nunca, así nunca, se dé por más de 3 meses una cosa de esas, ¿no? Y de manera intermitente. Sí, ahí hay una paradoja porque como que hay varios sistemas de salud que a Ujú. veces favorecen pues la prescripción de este tipo de fármacos, ¿no? Ya viste que Y los es una alemanes, presión grande, triste, ¿no? sí, ya Porque ves los alemanes. desorientan a la población, ¿no? Claro, los alemanes en su maravilloso artículo, ¿ves? Me encantó porque pues, es algo que te habla de la disciplina de los alemanes, ¿no? Lo dicen con mucha claridad. Si tú lo que quieres es manipular otro mensajero, sí, maravilloso de los huesos, que es el sistema RANK L-osteoprotegerina, Prolia es una muy buena opción. Y ya en 2019 hablan de una cosa diferente, que hablan de esclerostina, que usan el romosozumab, que es Evenity, ¿ves? O sea, de que tenemos un montón de herramientas para hacer huesos más fuertes, sin duda, ¿ves? Pero con muchísimo cuidado. El principio más fundamental que tú y yo practicamos, Jorge, como médicos del siglo pasado, todavía nos acordamos de Avicena y de Hipócrates, ¿ves? Y, Todavía. y lo primero que no queremos hacer es daño. El médico que mejor hace su papel de médico es el que se preocupa primero que nada por no hacer daño. ¿Ven? Y eso, pues, este, cuando tienes 40 pacientes que atender y haces medicina sustentada en existencia, pues si hay, lo das y ya, ¿no? Te despreocupas, porque dijo la densitometría que tiene osteopenia. ¿Ves? Y Imagínate cómo estaría Hipócrates en el IMSS. no, bueno, fíjense que déjenme aclararles además que una buena parte de la terapéutica que se utiliza en el día a día para prevenir osteoporosis, hay una nota de cautela para los que tienen enfermedad crónica del hígado, porque no ha sido demostrada la eficacia en particular en este subgrupo de pacientes con enfermedad asociada, ¿no? Y donde pues había que reevaluar si realmente vamos a estar ayudando o no más a la salud hepática. Entonces, con el doctor Juan Tamayo desde hace tiempo iniciamos un proyecto. Yo le pediría a Frida si podemos subir una imagen. Creo que yo la tengo que subir. Si me la envía Frida hacia mi, yo la tengo que subir. Creo que tengo que subir yo una imagen. Y lo que hicimos con el doctor Juan Tamayo es hacer una primera pregunta de investigación, de decir, ¿realmente es más frecuente la enfermedad metabólica ósea en el paciente con enfermedad hepática o simplemente se detecta en personas que están llegando a los 60 o más años de vida, ¿no? Y entonces nos percatamos
que la mayor parte de los pacientes o de los estudios publicados no incluyen a un grupo control, es decir, hablan de frecuencia de osteodistrofia, de trastornos del hueso en pacientes con enfermedad hepática, pero no hay un grupo control. Y entonces decidimos implementar un estudio epidemiológico que yo les quisiera compartir. Estoy tratando de abrir el flyer de esto, para encontrarlo por acá, en donde lo que hacemos es evaluar la salud ósea en pacientes con enfermedad crónica, pero sí incluimos a un grupo de pacientes que no tienen enfermedad hepática. Entonces, Del mismo sexo y edad. y entonces está muy interesante porque aunque no hemos terminado toda la meta, digamos, de reclutamiento del estudio, lo que hemos visto es que cuando se pone a pacientes sin enfermedad hepática de la misma edad, del mismo género, también tienen problema de la salud ósea. Parecería ser que no necesariamente está aumentado el riesgo de daño al hueso en pacientes con enfermedad hepática, y que parecería ser más bien un fenómeno de cierto sesgo en el cual se evalúa la salud de los huesos en personas que tienen 60, 80 años de edad, ¿no? Pero sí les invitamos a que conozcan este protocolo y que abran la puerta para poder participar. Todavía hay espacio para que los interesados puedan presentarse con nosotros, particularmente con Frida, que es nuestra nutrióloga coordinadora de estudios, para que puedan ser evaluados en la clínica del doctor Juan Tamayo, sin costo de esta primera evaluación diagnóstica. Es un estudio muy completo. Entonces, y esto nos permitiría como darles una recomendación terapéutica y ver qué sucede en los siguientes 6 meses de tratamiento. Entonces, tal vez no sea el objetivo original, pero ¿podrías explicarnos, Juan, en qué consiste esta evaluación del hueso que generalmente se hace como una primera consulta general en los pacientes con sospecha de enfermedad hepática? Claro, Jorge, mira, lo que hacemos es evaluar los 206 huesos, ven, en densidad mineral ósea. Y eso nos da una idea de qué tan exitosa es la etapa 3, ven, que es la mineralización del hueso. Y el día que lo hacemos es reflejo de los 4 años más recientes, ven, o sea, no es de ayer, es de los 4 años recientes. Y ese mismo día medimos otros huesos en donde nos podemos dar cuenta de si hay destrucción de hueso sano. Eso lo hacemos en las vértebras. Si las vértebras están en buen balance destructivo, es decir, nada más destruyen hueso viejo, lo determinamos con 2 técnicas. ¿Ven? Una que es del software de la máquina, que da un score que se llama score trabecular, porque los huesos de la columna son trabeculares, y luego vemos cuánta gelatina produces. Si quitas 10, ¿restableces los 10 o no? A veces ahí lo tienes. Y luego lo que hacemos es que esa información entera la correlacionamos con la cantidad de músculo y el consumo energético. Entonces hacemos toda una evaluación del sistema completo. No vemos a los huesos como si fuera la calavera, nada más, ¿no? O sea, el hueso forma parte de un sistema muy dinámico, como decíamos con Yolanda, en el que músculo y hueso tienen que tener un equilibrio y el consumo energético lo condicionan mucho el músculo y los huesos. Entonces, a muy grosso modo es eso. Y veo que ya tienes aquí el sabías qué, Jorge. Sí, y aquí les complemento que en los pacientes estamos haciendo como un intento de correlacionar
los hallazgos de la fibrosis del hígado por medio de una elastografía, Ujú, la densidad del hueso, ¿no? ujú. Interesantemente, en esta primera evaluación, pues puede haber también una recomendación terapéutica gratuita para arrancar, y ya después cada paciente ya en forma individual decide si continuar o no con el apoyo Con hacia su el manejo. seguimiento, ya de manera independiente con el doctor. Bueno, última ronda, pues gracias por esto, Juan, y esta apertura a la colaboración de siempre. Sí. Y última petición a Yolanda, que nos dijeras, tal vez, ¿cuál, cuál sería tu recomendación a otros pacientes desde tu vivencia como enferma del hígado para cuidarse o para hacer la tarea desde el punto de vista, sobre todo, de terapéutica de tu enfermedad? ¿Qué recomendarías a los que nos escuchan? Bueno, pues primero que nada, que entendamos que fue lo que tiene uno que entender primero, es que no es una enfermedad que se va a quitar por tomarte una píldora, que eso sería maravilloso, sino que es algo que depende completamente de cada persona. Entonces, lo primero que les recomiendo a todos es que se autodisciplinen en la cuestión física de tener un ejercicio, el que sea, bueno, no el que sea, pero como describía el doctor Tamayo, hay diferentes ejercicios, ¿no? De disciplinas, pero por lo que entiendo, podría ser una cuestión combinada. Bueno, en pocas palabras, hacer ejercicio, autodisciplinarse con la dieta. Eso para mí veo en mi enfermedad de hace 5 años diagnosticada, que eso es lo que me ha mantenido mayormente. Y pues básicamente eso es una autodisciplina física y mental, porque tiene uno que hacer mucho esfuerzo a veces para levantarte, irte al gimnasio o a la alberca o la disciplina que tú elijas, pero la satisfacción que tienes después de que hiciste tu ejercicio, que sabes que estás ayudando a tu cuerpo, a tu salud, a estar bien, eso es muy gratificante, la verdad. Entonces, autodisciplina en todo, físicamente, mentalmente, eso es lo que me ha ayudado a mí y lo que me ha mantenido muy bien. Gracias, Yolanda. Último mensaje de parte del doctor Juan Tamayo. ¿Hay algún día de la salud del hueso a nivel mundial? Sí, octubre, Octubre octubre. va a ser. Ok, pues ahí nos uniremos con lo que tengas tú que hacer para difundir la labor que siempre haces de promoción del cuidado. Mensaje último de tu parte, cómo cuidar nuestros huesos a El, la audiencia que nos escucha. el mensaje tiene 3 consejos. No tengan osteoporosis. Solo 5 de cada 100 gentes a las que les dicen ese diagnóstico lo tienen, ¿eh? Y se corrige muy bien. O sea, en la parte del hueso las cosas son muy buenas noticias. Si tienes osteoporosis, pues te tardas más en reorganizar tus huesos que si tienes las otras enfermedades. Ese es el segundo mensaje. Si no tienes osteoporosis, están organizados o desorganizados tus huesos. ¿Ven? Eso se organiza. Y como acaba de decir Yolanda, olvídense de que el hueso está ahí aislado como si fuera una calavera. O haces un buen estilo de vida y le das demanda mecánica con el ejercicio, haz que los músculos le exijan que cumpla al hueso con sus trabajos, ¿ves? Entonces tienes más chances de mantenerte saludable. Y el chiste, queridos amigos, es que si vives muchos años, sean dignos y exitosos, ¿ven? Esa meta de vivir años de vida saludables no quiere decir sin enfermedad, quiere decir saludable. Aprenda a convivir
con tu problema que tengas de salud. En este caso que estamos hablando, bueno, problemas del hígado. Y para eso pues hay gente muy capacitada, Jorge. ¿Cuántos hepatólogos hay en México? Desgraciadamente pocos. Probablemente. Nuestra asociación ha registrado alrededor de 450, que son muy pocos para los que necesita el país, ¿no? Bueno, yo te doy el dato, habemos 3,000 nefrólogos, 3,000. Y solamente somos 4 los que hacemos metabolismo óseo. Increíble. Increíble. Ok, pues hay una área de oportunidad gigantesca para que generemos estudios como el de equinoccio, Jorge, ves que se puedan difundir y que el médico no especializado no meta la pata, mano, porque sí, eso es bien importante, ¿no? Vivir sin osteoporosis, Hortensia, ¿no te parece? Suerte. Bueno, pues gracias a todos los que han seguido enviando ahora mensajitos y felicitaciones. Por ahí, la doctora Dora Carranza saluda al doctor Juan Tamayo, Ah, muy claro. Marieta Castro, que ya no pude mencionar, pero ella es trasplantada de hígado desde hace 16 años. Sí le ha tocado esto de que le han recetado el Demus famoso. Ya escuchó Marieta los comentarios del doctor Juan Tamayo. Y a todos los que ya no pude leer, les agradezco. Estamos en tiempo y cedo el micrófono a nuestra querida Hortensia, nuestra presidenta de Amigos del Hígado, para que nos dé el cierre y los mensajes finales. Muchas gracias, doctor Po. Pues nos quedó bien claro que debemos visitar al especialista en salud ósea y metabólica para que no nos vaya a dar el médico que no sabe de esta especialidad, pues algo Gato por liebre. que no nos conviene, ¿verdad? Y bueno, no nos queda más que dar las gracias al doctor Juan Alfredo Tamayo Orozco, perdón, por tan excelente conferencia, a nuestra amiga Yolanda González Casanova y a todos los que se conectaron esperando esta plática les sea útil para cuidar su salud. Les recuerdo nuestra próxima sesión el miércoles 9 de julio de 2025. Abordaremos un tema también muy interesante, el cual es actualidades en trasplante hepático. Como ven, no se lo pueden perder. También los invitamos a que visiten nuestra página www.amigo.com, en donde encontrarán mucha información relacionada con el hígado. Pues creo que con esto terminamos nuestra sesión y muchas gracias, doctor Po, muchas gracias, doctor Tamayo, amiga Yolanda, muchas gracias y pues que tengan una noche feliz. Gracias. Buenas a noches. la orden. Gracias, Jorge Luis. Gracias, Hortensia. Gusto en saber de tus huesos, Yola. Gracias, doctor. Ya lo veré pronto por ahí. Anda, qué gusto. Igual.